Estamos con Alejandro Schneider de la Universidad de Buenos Aires, aquí en Puerto Rico, en el LASA 2015. Alejandro, gracias por el diálogo con Claxo TV. Gracias. Uno de tus temas sabemos que es justamente Puerto Rico. Se escuchan risas y no se refieren a nosotros, sino que estamos en medio de los stands de exhibición de libros de LASA y del propio Claxo. Uno de tus temas, decía, es el propio Puerto Rico. Sí. Puerto Rico fuera de Centroamérica, me animo a decir. Yo no sé si vos hiciste encuestas sobre el nivel de conocimiento, pero yo sospecho que el nivel de conocimiento es ni siquiera si es un Estado libre asociado, y punto. Sí, sí, es evidente. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Y en gran parte tiene que ver con su condición jurídica y su condición de país que no es independiente, es una colonia. Tenemos que decir algo al respecto, que en los últimos años se ha conocido más a Puerto Rico, casualmente por Calle 13, Claro. Una banda que en cierta forma ha planteado, a diferencia de otros músicos que también son puertorriqueños, como Wisin y Yandel, como Ricky Martin, ha planteado el tema político. Y ha planteado el tema político en el sentido de remarcar su condición colonial. Recordemos brevemente que Puerto Rico es una colonia en el Caribe, y quizás la más antigua del Caribe, porque primero pasó por dominación española, fue el segundo viaje de la llegada de Colón, que se establecieron acá, y hasta 1898, con la guerra hispano-norteamericana, pasa, de acuerdo al Tratado de París, a ser un estado colonial. Esa situación se mantiene a lo largo de hasta la actualidad, con una excepción que en la década de 1950 adquiere una especie de negociación por la cual adquiere el estatus de Estado libre y asociado, en donde ese Estado libre y asociado no le garantiza, por un lado, independencia, pero tampoco le da las condiciones para ser un Estado más de los Estados Unidos, o sea, el famoso Estado 51. Sí. En este sentido, Puerto Rico está bajo la ley de los Estados Unidos, tanto para la frontera, el ingreso necesitas una visa, en el caso de aquellas personas que no son ciudadanas norteamericanas, las leyes de cabotaje, la moneda de uso corriente es el dólar, el idioma oficial es el inglés, junto con el español, y así toda una serie de elementos, pero quizás el punto más importante es su condición de ser habitantes de segunda, porque no pueden elegir presidente, eligen gobernador, eligen alcalde, eligen representantes al parlamento, pues no eligen presidente, no lo eligieron, por ejemplo, a Barack Obama. No así los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos. Sí, y tiene una constitución no soberana, además de todo. Exactamente, es claramente una constitución no soberana y bueno, de hecho, acá no hay Ministerio de Educación o Ministerio de Trabajo, sino que hay Departamento de Educación, Departamento de Trabajo, ¿sí? Y bueno, y la jurisdicción, hay dos tipos de jurisdicciones de leyes, las estaduales y las federales, donde por encima de eso está la mirada de los Estados Unidos, ¿no? La posición de Estados Unidos. El movimiento independentista en este sentido, ¿por qué se fue, si es que se fue reduciendo? Tal vez yo me estoy adelantando, entonces te hago una pregunta previa. ¿Es correcto decir que se ha ido reduciendo en influencia? En términos políticos sí. Sí. En términos políticos sí, comparado a otro momento, hubo dos momentos de auge. Un momento fue en la década del 30, y cuya expresión más importante fue don Pedro Albizu Campo, líder del Partido Nacionalista, que tuvo un fuerte impacto al ligarse al movimiento obrero, fundamentalmente al movimiento obrero cañero. La consecuencia inmediata fue la represión en Ponce, la represión en Río Piedras, ¿sí? Acá nomás a pocos kilómetros de San Juan, donde estamos. Y después hubo otra gran oleada de un movimiento independentista que abarca desde fines de la década del 50 hasta, podríamos decir, comienzos, los primeros años de la década del 80. En ese momento, además de darse un fuerte movimiento nacionalista revolucionario puertorriqueño, también hay un fuerte crecimiento de las organizaciones de izquierda en Puerto Rico que también reclaman el proceso de independencia. A partir de fines de los 80 y fundamentalmente después de la caída del muro, hay una debacle del movimiento independentista sumado al alto nivel de represión que se agudizó, por ejemplo, en el año 2005 con el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, quizás su principal representante independentista de esta segunda gran oleada a favor de la independencia. Cuando vos te dedicas a varios temas. En el caso de Puerto Rico se da por qué cosas. Después vamos a hablar de los otros. En el caso de Puerto Rico, ¿qué te llevó? ¿Qué te interesó? ¿Qué te intrigó? Sí, por un lado yo trabajo siempre en la relación entre grupos de izquierda y movimiento obrero. Me llevó a pensar Puerto Rico una particularidad, que acá había, además de los problemas de clase o los problemas que uno podría decir entre capital y trabajo, los enfrentamientos, acá estaba el problema de la nación.
O sea, era un caso excepcional, porque si uno analiza el caso de la Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Brasil, y uno ve el crecimiento de las organizaciones armadas en los 60 o en los 70, es claramente predomina una cuestión de, bueno, está la independencia hecha, tenemos que luchar contra los sectores dominantes, contra los hacendados, etc. O sea, donde lo que se privilegiaría sería la contradicción entre capital y trabajo. En el caso puertorriqueño no es así, porque junto con la contradicción entre capital y trabajo, al menos en los 70, está claramente presente la contradicción entre ser una nación soberana, independiente, o seguir siendo una colonia. Entonces eso le da una particularidad y eso me llamó la atención por ser excepcional. Perdón, es un tema además muy centroamericano y caribeño por otro lado, ¿no? Por el tipo de relación de los Estados Unidos con cada uno de los países. Sí, y yo diría más caribeño, ¿por qué? Porque recordad que desde el siglo XIX todos los movimientos independentistas están íntimamente vinculados. O sea, hay una especie de efecto de contagio como si estuviéramos en Centroamérica. En el Caribe, la repercusión de lo que sucede en República Dominicana o en Haití repercute en Cuba o en Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es la mayor de las islas menores y permanentemente ha tenido fuertes vínculos. Lo mismo si estuviéramos hoy platicando sobre Cuba, podríamos decir que muchos de los emigrados cubanos de un lado o del otro han participado y se han refugiado en cualquiera de estas islas. Lo mismo que la presencia de los Estados Unidos, cuando necesita hacer una campaña de boicot o una campaña de ataque, se refugia en alguna de las islas. Trujillo, de hecho, en República Dominicana fue el gran bastión en el área del Caribe frente a todo movimiento revolucionario desde la década del 30 hasta la década del 60, digo. Y de hecho, hubo muchos dominicanos que vinieron a Puerto Rico a reagruparse y después a apoyar a Bosch, por ejemplo. O incluso cuando fue la invasión de Santo Domingo en 1965, muchos dominicanos se refugiaron en Puerto Rico, ¿sí? Como un lugar donde hay una permeabilidad. Si uno recorre determinados barrios, por ejemplo Santurce, estamos cerca de Santurce, acá, o la avenida Borinquén y demás, encuentra fuerte presencia dominicana, que no es solamente un tema migracional laboral, sino también un tema migracional político. Otro, que en la zona de Río Piedras. Otro de tus temas, Alejandro, es, no sé si Bolivia o la Bolivia de Evo Morales. Bolivia en general, sí. Bolivia en general. En Bolivia lo que trabajo fundamentalmente es el proletariado minero. Sí, el proletariado minero y la relación, en este caso particular en el último tiempo, con los 2 o 3 gobiernos de Evo Morales, ¿sí? Y la relación compleja entre la COP, la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos y un gobierno que se presenta como indigenista, ¿no? Y que es un gobierno que presenta movimientos sociales donde la mayoría son organizaciones que precisamente no podríamos decir que tienen una base minera o una base obrera, o sea, que representan la nueva Bolivia que había nacido post-1985. Bueno, frente a eso hay nuevos problemas, nuevas alternativas y unas relaciones distintas con los gobiernos. O sea, si 1952 había marcado un antes y un después, 1985 también marca un antes y un después, y los fenómenos que se suceden a partir de la guerra del agua y la guerra del gas y la consecuencia, en este caso el gobierno del MAS, de Evo, también genera una consecuencia y su relación con el proletariado. Y a mí me interesa ver esa relación entre los sectores mineros y el gobierno de Evo. Esa relación empieza con un nivel de conflicto alto que luego se va convirtiendo... Sí, depende del periodo, porque si uno se pone, de hecho, la exposición yo vengo planteando es la siguiente. Hay primero una cuestión de tirantez, que tiene su principal punto de conflicto a los 10 meses del gobierno de Evo, 9 meses, que es el conflicto de Huanuni, en octubre de 2006. Hay un antecedente, que es la discusión, quién va a ser el sucesor en la Central Obrera Boliviana, quién lo va a suceder a Jaime Solares. La postura de las organizaciones indigenistas y del propio Evo es que sea un indígena que esté al frente de la central sindical. La postura de los mineros es, como hasta el día de hoy, la de que el secretario ejecutivo tiene que ser minero, ¿sí? Y minero estatal en lo posible. En este caso, en la elección se va a dar que asume Pedro Montes en reemplazo de Jaime Solares. Ese es un primer tema. El segundo punto es que Evo va a instalar como ministro de Minería a un cooperativista. Y los cooperativistas es minería privada en última instancia, no es minería estatal que responde a la antigua Comibol. Por ende ahí ya va a haber un enfrentamiento. Ese enfrentamiento es el que estudio, que va a cruzar entre, por un lado, que Evo Morales va a sostener durante todos estos años al sector cooperativista minero,
frente al sector asalariado minero representado por la Federación Sindical y en última instancia por la COP. Siempre ha privilegiado esa situación. Esto no quiere decir que no haya habido puntos de acercamientos, como por ejemplo lo que se viene dando a partir del 2013-2014 con el nuevo secretario general Trujillo. Con Trujillo ese acercamiento se explicita cuando, desde fines de 2013 y comienzo del 2014, en un plenario, llaman a votar al MAS para la tercera presidencia, para la tercera reelección, ¿sí? Sí. Y que en los hechos se concreta en la posibilidad de que existan 8 representantes hoy, 8 o 9 representantes hoy de sectores obreros mineros en el Parlamento, bajo la bandera del MAS. O sea, ha habido esta relación. Esto no quiere decir que por debajo no siga habiendo conflictos, porque sigue habiendo conflicto en Malcucota, sigue habiendo conflicto en Colquiri, sigue habiendo conflictos que en última instancia muchas veces está determinado por la baja del precio del mineral. Recordemos que Bolivia, gran parte de su economía sigue siendo una economía extractivista, sí, que se sustenta en la venta de productos mineros, ¿sí? Y que además sostiene a los bonos de ayuda, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, etcétera. Todo lo que sea políticas públicas sociales. Todo lo que sea, y que en gran parte recae, por ejemplo, sobre la minería estatal, la minería de Huanuni. Huanuni, recordemos, Huanuni y Colquiri se nacionalizan después de 2 grandes conflictos. El de Huanuni deriva en 16 muertos. Recordemos que Evo, pocos años después del conflicto de Huanuni, dice: es el hecho más doloroso que me ha tocado tener. Hubo 16 muertos, hubo 100 heridos. Casi personales, en términos no solo personales. Políticos, no, políticos exactamente, personales, claro. En políticos personales. Fue sí, un impacto muy fuerte. Digo, no fue algo pasajero, fue un hecho que marcó. Yo he concurrido en numerosas ocasiones a Huanuni, he charlado y la gente, por más que hoy estén trabajando ex cooperativistas y mineros asalariados, recuerdan fuertemente ese conflicto, cómo los enfrentó, ¿sí? En la práctica lo que hizo que caiga el ministro de Minería y se revea, y la posibilidad de que Huanuni, el principal centro minero del estaño, y además uno de los centros históricos que fue expropiado en el 52, que era centro histórico de Patiño, pase a mano del Estado. Pasa a mano de la Comibol. Hay, Alejandro, una nueva identidad de la clase obrera donde confluyen la vieja tradición minera, más la ya no nueva, pero por lo menos emergente, incluso a nivel de control del Estado, del sindicalismo campesino. Evo es fruto del sindicalismo campesino. ¿Hay una nueva identidad colectiva conjunta o todavía eso no fraguó? Quizás no se expresó, pero sí hay cosas nuevas. Yo, por ejemplo, en mi última incursión en Huanuni, encontré una fuerte presencia, por ejemplo, de mineros evangelistas. Ajá. Y que tienen formas de organización distintas a los mineros tradicionales, por ejemplo, con la bebida alcohólica. Están de desacuerdo con la bebida alcohólica, se organizan, tienen distintos cultos de tíos. No hay Singani. No, hay una situación de, por ejemplo, el viernes cuando salen no van a ir a beber. Ajá. ¿Por qué? Porque son fuertemente... están fuertemente enmarcados en su concepción religiosa, ¿no? Lo cual lleva a que haya muchas disputas, claro, entre mineros tradicionales y mineros. Pero eso es para observar, para tener en cuenta. Después hay otros fenómenos interesantes para analizar que ha sido poco trabajado en la historia de Bolivia, con excepción de algunos trabajos políticos de Guillermo Lora, que es el proletariado fabril. ¿Sí? Los fabriles, los que vulgarmente se llama fabril, que nosotros decimos trabajadores industriales. Sí. Que en gran parte están muy precarizados y que debido al propio crecimiento del consumo, que es evidente, es indudable que ha crecido el consumo en Bolivia, ha llevado que nuevos sectores industriales se vuelquen a producir elementos para el mercado interno. Ahora bien, esos trabajadores están en peores condiciones que el trabajador minero y es un fenómeno interesante para estudiar, ese proletariado fabril, fundamentalmente en Cochabamba, fundamentalmente en Santa Cruz y en La Paz, en todo lo que sería La Paz y el Alto, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No, por nada. Con Alejandro Schneider aquí en LASA, por Claxo TV, cruzamos América Latina.